Listo, buenas noches con todos. Hoy día empezamos con la clase de combustión y cubriendo el capítulo 3, ya habiendo cubierto los dos primeros capítulos de el libro Macalister. ¿Sí? Entonces vamos a cubrir y empezar con el capítulo 3 que cubre la cinética de las reacciones químicas. En nuestra clase de combustión. Espero que sí me escuchen bien. Sí, sí se escucha. Listo, muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. El capítulo 3 trata más sobre la cinética química de las reacciones de combustión. ¿Sí? Entonces un poco se adentra más en la parte química que tenemos aquí. Tenemos algunas reacciones bueno, primero revisamos lo que vendría a ser la naturaleza química de la combustión, viendo las reacciones elementales que tenemos. Dentro de las reacciones elementales, pues encontramos lo que vendría a ser la formación de la cadena, la ramificación de la cadena, finalización de la cadena y su respectiva propagación para básicamente el consumo de el combustible y el oxígeno dentro de nuestra reacción de combustión. Seguido revisamos lo que vendría a ser la velocidad de reacción de reacciones elementales. ¿Sí? Dentro de este tópico, pues revisaremos lo que es la velocidad de reacción delantera y constantes de velocidad, como también los constantes de equilibrio. ¿Sí? Pues como tres hacemos lo que vendría a ser un modelo simplificado de la química de la combustión, el modelo de Arrhenius, si es que lo habían escuchado antes. Entonces ahí se aplica lo que vendría a ser una reacción global de un solo paso. Cómo estudiar la velocidad de progreso dependiendo de la presión. ¿Sí? El llamado heat release rate o velocidad de calor liberado. ¿Sí? El modelado de la cinética de las reacciones químicas con descripción detallada básicamente de dentro de estas reacciones. El equilibrio parcial y seguido por lo que vendría a ser un estado cuasi estático de las respectivas reacciones. ¿Sí? Entonces, empezando por la naturaleza química de la combustión, tenemos básicamente, si estudiamos la reacción, una de las reacciones más simples que podemos tener, que vendría a ser la combustión de hidrógeno. ¿Sí? La química de la combustión conlleva muchos pasos, incluso en reacciones elementales, de lo que vendría a ser la producción de H2O. Entonces, solo reaccionando hidrógeno con oxígeno para formar este H2O, nosotros lo representamos como una reacción global. ¿Sí? O sea, básicamente el hidrógeno más el oxígeno que nosotros tenemos, el producto final como el agua que está representado aquí. ¿Sí? Pero la verdad es que esta reacción global tiene muchos pasos intermedios, ¿sí? Que si se empieza a estudiar todos los pasos de intermedios, vemos que tan complejo también puede ser incluso una reacción simple como esta. Entonces, el inicio de la cadena generalmente empieza con la generación de moléculas inestables, ¿sí? Y altamente reactivos. Entonces, denotamos básicamente M como un tercer cuerpo de moléculas, básicamente simple que está ahí presente en la reacción. De ser estas las que chocan básicamente con el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? No necesariamente reaccionan, simplemente están ahí, chocan y son portadores de energía. ¿Sí? Entonces va a chocar básicamente con el hidrógeno, y entonces a lo que chocan, básicamente empiezan a formar estos radicales.
¿sí? Entonces radical de hidrógeno y el tercer cuerpo obviamente que está presente ahí, ¿sí? Pues lo mismo pasa con el oxígeno. Tienes este cuerpo que forma estos distintos radicales y básicamente que está ahí presente además ese tercer cuerpo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de detalles o complejidad del mecanismo de combustión, puede tener desde un par de reacciones hasta cientos de reacciones elementales. Las reacciones elementales que nos estamos refiriendo aquí son todas las reacciones que podrían estar sucediendo dentro de la reacción antes de su producto final. ¿Sí? Entonces, para lo que vendría a ser la formación de esos radicales, la combinación de esos radicales para formar otro tipo de compuestos, pues está sucediendo aquí. Entonces, en los combustibles, debido a su cantidad de isómeros que se le denomina, ¿sí? Pues el número de especies y pasos va creciendo según la complejidad de la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más grande sea la cadena de la molécula, pues más reacciones elementales va a tener, posiblemente más combinaciones que podría tener posibles dentro de las reacciones elementales y más complejo se va volviendo este asunto de la reacción, ¿sí? Entonces, el número de especies que tú puedes tener es posible relacionarlo con el contenido de carbono en un combustible, ¿sí? Y eso básicamente de forma de forma muy empírica, eh, eh, de forma muy general, se lo representa de esta manera, ¿sí? Como el número de carbonos que tú tendrías dentro del combustible, a medida que va incrementando el número de carbonos, pues vemos cómo se dispara básicamente el número de especies que podrías producir en base a ese número de carbones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de metano. Metano, lo que vemos es que pues, puede tener una posibilidad de diferentes especies, de 53 diferentes especies. Entonces forman diferentes reacciones elementales que forman a la final 53 especies diferentes, ¿sí? Ahí tenemos básicamente C2H4, 75, C3H8, 176 y así podemos continuar básicamente con hexano, octano, etcétera, ¿sí? Y todos los isómeros básicamente que tengan, incluso podría incrementar el número de especies como vemos ahí, ¿sí? Entonces es algo interesante también de las reacciones químicas que aquí tendríamos, ¿sí? Ahora, las reacciones elementales empiezan por lo que se llama la formación de la cadena, ¿sí? La formación de la cadena es el inicio de la reacción de combustión y es a través de reacciones elementales que separan básicamente los diferentes radicales, ¿sí? M es un tercer cuerpo, simplemente cualquier cuerpo que esté presente en la reacción que tiene energía suficiente para romper los enlaces, en este caso del hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno molecular o el oxígeno molecular para formar estos diferentes radicales que son los que vemos aquí, ¿sí? Entonces, primero divides para luego volver a formar. Entonces, empiezas dividiendo todo esto para dividir los diferentes radicales. Pasamos a la ramificación de la cadena. ¿Qué es la ramificación de la cadena? Pues se consume un producto, produce dos radicales en el lado de los productos, ¿sí? Si cada colisión es llevada básicamente a los productos, tiene una tasa de crecimiento básicamente proporcional a 2 a la n, ¿sí? Siendo 2 a la nc el número de colisiones que puede tener, ¿sí? Entonces esto es el número de colisiones que va a tener y por ende el crecimiento que tiene estos
radicales y la producción de los mismos. Entonces, conociendo que las colisiones entre moléculas están en el orden de 10 a la 9 por segundo, el número de radicales que puede aumentar en un corto periodo de tiempo, básicamente va a ir proporcional a esto, ¿sí? Pero no solo tenemos básicamente el choque con el mismo hidrógeno, pues ya cuando ya tienes un radical, empiezas a chocar con las moléculas primarias, siendo básicamente el oxígeno, para formar otro tipo de radicales, como lo que vendría a ser OH y O. ¿Sí? O básicamente el radical de oxígeno para que choca con básicamente una molécula primaria, que en este caso vendría a ser el hidrógeno, para formar este OH y H. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Cada una de estas reacciones va a tener asociado un coeficiente de esa reacción y básicamente produce OH, diferentes reacciones como también esta de acá va a producir OH. Entonces la combinación, eso te va a decir la combinación de todas las reacciones elementales, pues te va tienes que sumar para averiguar básicamente esta producción de OH, como también radicales de O, etcétera, y otros que vienen a consumirlo para su respectiva producción. Seguimos con la finalización de la cadena, ¿sí? ¿Qué es la finalización de la misma? Pues cuando un número suficiente de radicales están presentes, estos pueden reaccionar entre sí para básicamente formar especies estables, ¿sí? Entonces los pasos de recombinación, o también llamados finalización, están expresados básicamente como diferentes reacciones como las que vemos aquí, ¿sí? Entonces, combinación de radical de hidrógeno con el oxígeno y el tercer cuerpo para formar el HO2, ¿sí? Y el radical. Otra molécula, básicamente otro radical, O más H para formar este OH y el tercer cuerpo, obviamente. Pues puede venir este OH, básicamente combinarse con el hidrógeno para formar lo que vendría a ser este H2O. ¿Sí? Esto va a ir disminuyendo los radicales acumulados, básicamente a la mitad. Y se van a ir consumiendo hasta formar los diferentes productos que es la reacción final, ¿sí? Entonces, que vendría a ser la finalización de la cadena. Podemos seguir teniendo lo que se llama propagación de la cadena, que es básicamente reacciones que involucran radicales donde el número de estos permanece igual, ¿sí? Entonces, dentro de este esquema pueden aparecer diferentes tipos de radicales en ambos lados, pero siempre el número total de radicales se va a conservar para productos como también para reactivos, formando básicamente nuevos productos, pero se forman de los reactivos que se rompen, se va conservando el número de radicales que tú tienes de OH y el H para básicamente una reacción que continúa su propagación. ¿Sí? Entonces, eso para lo que vendría a ser la primera parte de las diferentes reacciones que tú puedes tener elementales. Ahora, esas reacciones elementales, como dije que hay básicamente muchas reacciones elementales que tú puedes tener, ¿sí? En su libro, ¿sí? En el libro de McAllister, ¿sí? En el apéndice del libro podrán encontrar una sección sobre aquí.
reacciones elementales y su mecanismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está representando las reacciones elementales de la combustión de hidrógeno, ¿sí? Imagínense hidrógeno, que es la reacción, una de las reacciones más simples que nosotros podemos tener, tiene 21 reacciones diferentes que posiblemente se pueden combinar, ¿sí? Metano con aire, pues, bueno, si esto sigue, porque aquí tenemos 58 reacciones posibles, ¿sí? Y así sucesivamente podemos encontrar otro tipo de reacciones representadas aquí. Ahora, para estas reacciones, entonces, podemos también estudiar lo que se llama la velocidad de reacción delantera, ¿sí? Entonces, de esta velocidad de reacción delantera, respectivamente cada reacción va a tener un constante de velocidad asociado, ¿sí? Y eso es lo que revisamos aquí. Como también constantes que se denominan constantes de equilibrio de la reacción, ¿sí? Entonces, la velocidad de reacción delantera y constantes de velocidad son los que te dicen qué tan rápido va a ir la reacción, ¿sí? Entonces, una expresión general básicamente es esa reacción elemental con coeficientes estoicométricos básicamente definidos como A, B, C y D, representando los diferentes grupos que nosotros tendríamos de compuestos. Pues la tasa de progreso de la reacción va a estar descrita en su forma empírica como la concentración que nosotros tengamos de el compuesto A y básicamente elevado de acuerdo a su número de moles representados, concentración respectivamente del producto B elevado con su número de reacciones multiplicado por este coeficiente de la reacción. K es un constante proporcional a básicamente una representación de lo que vendría a ser la teoría de Arrhenius, ¿sí? Que viene a ser el que está dado en la forma siguiente. K es igual a un exponente preexponencial a 0, denominado de acuerdo al tipo de reacción, multiplicado por el exponente de, este sería la energía de activación, dividido para el constante de gas universal, dividido para su respectiva temperatura, ¿sí? El coeficiente preexponencial puede ser también representado con la temperatura de activación, ¿sí? Entonces, esto de aquí se simplifica con la temperatura de activación que tendría esa reacción. La velocidad de reacción delantera va a estar definido por este constante de velocidad, ¿sí? Y entonces se vuelve un importante elemento de estudio. Como dije, O es el exponente preexponencial y representa la frecuencia con la que las moléculas de los reactivos van a colisionar las unas con las otras, ¿sí? Esto vamos a encontrar para diferentes combustibles, estoy representado en la tabla que ya les voy a mostrar. El RU viene a ser constante de gas universal, ¿no? Representando en calorías por mol Kelvin 1.987, ¿sí? O también representado básicamente en joules 4.1184, ¿sí? Constante universal básicamente de esos gases. La conversión que necesita una caloría. Pueden encontrar el constante del gas representado al inicio del libro, diferentes unidades, entonces eso es algo útil ahí.
EA vendría a ser la energía de activación. Puede entenderse como la barrera de energía que se tiene para vencer o romper los enlaces, ¿sí? Entonces, representa cuánta energía le tienes que someter a la molécula para poder romper los enlaces y avanzar con la reacción. Entonces, la combinación básicamente de la energía de activación con el constante de gas universal tiene unidades de temperatura, por eso es que se lo representa también como la temperatura de activación, ¿sí? Entonces, bueno, podemos pensar que básicamente si tiene una mayor temperatura de activación es más probable que sea más difícil de romper los enlaces, ¿sí? Debido a que se necesitan 3 moléculas para que ocurra el reordenamiento, la tasa total unidireccional crece con relación cúbica a la presión, ¿sí? Y eso también es algo importante de notar. Entonces, los valores que nosotros tenemos de el exponente preexponencial y la energía de activación los podemos determinar experimentalmente y muchos están representados en la literatura, incluyendo el libro de referencia, graficando el logaritmo natural de este constante k, pues va a ser, podemos representarlo básicamente como el logaritmo natural de este exponente preexponencial menos la energía de activación por dividido para el constante de gas y la temperatura. Y lo evaluamos versus 1 sobre la temperatura. Y encontramos lo que vendría a ser el constante de Arrhenius K, que se pueden calcular con esos datos experimentales, en referencia de la tasa de progreso de la reacción, que es lo que nos interesa saber, pues qué tan rápido va a ocurrir la reacción, porque o sea, qué tan rápido es la reacción también es un indicador que qué tan violenta y cuánta energía va a liberar en poco tiempo. La velocidad de la reacción va a estar expresada de esta forma. Entonces, esto vendría a ser la tasa de la reacción, ¿sí? La tasa de la reacción representada básicamente como una velocidad de Rxt, aquí básicamente la reacción, igual al exponente preexponencial, concentración de la molécula A, su número de moles, concentración de la molécula B, de acuerdo a su número de moles, el exponente de la energía de activación dividido por el constante de gas universal y dividido por la temperatura. Podemos entonces también representar la tasa de consumo del reactivo A, denotando básicamente esa velocidad de reacción multiplicado por el número de moles respectivo que va a tener ese compuesto dentro de la reacción. Entonces, claro, o sea, si tú requieres pues más moles para reaccionar con el mismo dentro de la reacción, pues eso es representado básicamente con este coeficiente A. Y por eso es que denotas el consumo que tiene este compuesto A, de acuerdo también al número de moles que interactúan dentro de la reacción, ¿sí? Este vendría a ser la tasa de consumo referido como R.A en esta simbología. Ahora, la velocidad de reacción delantera, también como los constantes de velocidad representados aquí, van a ir variando en un reactor. Básicamente es una medidas experimentales de lo que vendría a ser la tasa de reacción de metano y aire, ¿sí? Dentro de este combustor. Y lo que vemos es, de acuerdo a la distancia de que ha sido inyectado, ¿sí?
el consumo, por ejemplo, si es que estamos hablando de diferentes combustibles, el consumo de metano, ¿sí? Que tiene obviamente, mientras más avanza, más se va consumiendo. La producción de CO2, producción que tiene CO, ¿sí? Los carbones totales, básicamente representado también aquí, bueno, algunos de los producción de radicales que podrías tener, bueno, no radicales, sino más bien diferentes compuestos, y la temperatura respectiva dividido para 1500, ¿sí? Esto está en referencia a la fracción molar y, bueno, la temperatura en unidades de temperatura, pero dividido para 1500 para poder entender la gráfica en este aspecto, ¿sí? Ahora, la tasa constante básicamente es una función de la temperatura, las reacciones. Por ejemplo, esto es metano con aire, combustión, recolectado del apéndice 4 de la tabla B. Y esto es una variación logarítmica básicamente que tú tienes de la constante de la reacción en referencia a la temperatura. Claro que la temperatura es 1000 dividido para la temperatura, ¿no? Entonces, como vemos ahí, va descendiendo en referencia a este eje que tenemos aquí, ¿no? Y las diferentes temperaturas de aquí para cada una de las reacciones representadas aquí. Seguimos con lo que vendría a ser los constantes de equilibrio. Para los constantes de equilibrio, el procedimiento puede generalizarse para diferentes reacciones reversibles, ¿sí? Entonces, una reacción reversible es que puede ir tanto como en la dirección delantera para formar esos productos, pero los mismos productos pueden volver a formar los reactivos si se da el caso, las condiciones respectivas. Entonces, el procedimiento puede generalizarse para reacciones reversibles, básicamente de acuerdo a esta reacción. Entonces, ya sea en esta dirección o en esta dirección es posible. Y este va a tener un coeficiente de reacción delantera y esto va a tener un coeficiente de reacción en reversa. ¿Sí? Designamos entonces para el constante de la tasa de reacción, esa delantera, y de reversa como KF y KB respectivamente. La tasa neta de progreso de la reacción se convierte entonces en un balance que nosotros tengamos entre la reacción delantera, ¿sí? Y la reacción en reversa. ¿Sí? Entonces es importante estos coeficientes de las reacciones. Pues el estado de equilibrio químico de las tasas de reacciones delantera y reversa vendrían a ser iguales, ¿no? Entonces, cuando tú tienes equilibrio, quiere decir que formas suficientes productos y formas básicamente suficientes reactivos en lo que vendría a ser la reacción opuesta para mantener la misma producción y por ende estar en equilibrio. Esto básicamente es un estudio de soluciones, un poco de revisión de la química necesaria para entender este caso. Pues, en base a esto, en base a estos dos coeficientes de las reacciones, está lo que se llama el constante de equilibrio en base a concentraciones, este Kc. ¿Sí? Este Kc se vuelve importante porque, de acuerdo a este constante, es que tienes una variación, este constante por lo general tiene una variación con respecto a la temperatura. Entonces, va a importar mucho la temperatura a la que esté
sometida ese sistema para reaccionar de cierta forma. ¿Sí? Entonces, de acuerdo también constante de gas universal dividido para la presión que tenga en ese caso. ¿Sí? Siguiendo básicamente la teoría de gas ideal, sumando los diferentes coeficientes que nos dan los números de moles, ¿no? Entonces, Kp es el constante de equilibrio en base a presiones parciales. Y eso es, lo podemos hacer un estimado como igual al exponente de estos diferentes coeficientes que nosotros tenemos aquí, dividido para el constante de gas universal y la temperatura. Esto es, estos constantes básicamente son referidos como la energía libre de Gibbs a la presión de referencia. Entonces, esta energía libre de Gibbs, EIO, recuerden que esto es como la entalpía de formación, este es de acuerdo a una referencia que tú tendrías. La energía libre de Gibbs será igual a la entalpía que tú tengas a la temperatura, menos la temperatura por ese SIO, que vendría a ser la entropía, que es una función de la temperatura. Entonces está dado lo que vendría a ser las tablas de termodinámica y respectivamente se encuentra esa información en el apéndice 3. Aquí les voy a mostrar para que puedan ver a lo que nos referimos. Entonces, al principio del apéndice 3 encontrarás información básicamente referente a este coeficiente Kp que tiene las variaciones de los diferentes dados equilibrios que tú podrías tener, pues cada uno de estos va en base a la producción que tiene respectivamente cada uno de estos compuestos, ¿sí? Y estos compuestos, si estudias básicamente el CO2, pues a diferentes temperaturas, tienes el constante de Gibbs de energía libre representado a diferentes temperaturas, como, que es el último dato que está representado aquí. ¿Sí? También está representado lo que vendría a ser la entropía en kilojoules por kilomol Kelvin. Ok. Ahora, discutimos básicamente que como una simplificación, nos basamos en un modelo simplificado de la combustión. Entonces, la reacción global de un solo paso es básicamente el que han visto representado, ¿sí? En los esquemas, ¿no? Y en verdad, básicamente eso sale de lo que se conoce como la forma de Arrhenius, ¿sí? Para eso también, pero podemos, con esta sola información, también podemos hacer el uso de este esquema para encontrar la velocidad de progreso, dependiendo de la presión, velocidad de calor liberado, que es referido como heat release rate, el modelado de la cinética de las reacciones químicas, con una descripción detallada, y también podemos hablar de lo que vendría a ser el equilibrio parcial, como el estado cuasi estático. ¿Sí? ¿Cuál es esta reacción global de un solo paso? Pues la velocidad global del progreso de la reacción para un hidrocarburo en general puede ser expresada con esta expresión. Entonces tienes el exponente preexponencial, el exponente, perdón, el exponente, el coeficiente preexponencial
por el exponente de la energía de activación, constante de gas universal, la temperatura, multiplicado por la concentración del combustible, el número de moles de combustible, concentración de oxígeno, número de moles de oxígeno. Factores de A, O, A y B son los que se pueden encontrar básicamente en la tabla 3.1 de acuerdo a los diferentes compuestos, ¿sí? Entonces, esos son, déjenme mostrar cómo están representados también. Aquí está. ¿Sí? Entonces, en esta tabla 3.1, información extraída del libro de Westbrook y Dreyer, ¿sí? Está básicamente el combustible respectivo que tú tienes, metano, etano, propano, etcétera, ¿sí? Todos los combustibles, incluso algunos alcoholes aquí. Su información de básicamente el exponente preexponencial, la energía de activación y los coeficientes A, B respectivamente de lo que tendrías de estos combustibles, ¿sí? Entonces aquí puedes encontrar esa respectiva información. Las unidades para concentración típicamente de oxígeno, típicamente estamos operando con mol por centímetro cúbico, entonces los verás representadas de esa forma. Así que la tasa de progreso lo denotamos también en moles por centímetro cúbico segundo, ¿sí? Esa es la medida más comúnmente utilizada dentro de estos textos de química. Para la energía, el exponente preexponencial, las unidades se vuelven mol por centímetro cúbico y va a depender de la dependencia que tenga estos valores de A y B, que vendrían a ser esos coeficientes. Y segundos a la menos 1. Tasa de combustible y oxígeno, pues representamos la tasa de consumo de combustible, vendría a ser, porque al final el combustible está siendo consumido, como también el oxígeno, el RO, ¿sí? Esto vendría a ser el gradiente de la concentración de oxígeno con respecto al tiempo, ¿no? Lo mismo para el combustible, el gradiente de concentración de combustible con respecto al tiempo, representado básicamente como la tasa de reacción. Para lo que vendría a ser el oxígeno, la tasa de reacción, pues el consumo de oxígeno va a ser la tasa de reacción que tú tienes multiplicado de acuerdo a, recuerden que va a depender del número de carbón, hidrógeno y oxígeno que tiene el mismo combustible, representado ahí, lo multiplicas por este valor. Tasa en cambio de producción, en este caso de CO2 y H2O, que vienen a ser los compuestos más comunes que tú tienes. ¿Sí? En este caso es producción, entonces por eso es que vemos la diferencia del negativo aquí. Y aquí es positivo, ¿no? Producción de CO2 va a depender del número de carbones que tiene combustible. Producción de H2O va a depender del número de hidrógenos que tiene el combustible, ¿sí? Hidrógeno dividido para 2, contemplando que tiene 2 hidrógenos
en el uso por cada molécula de agua. ¿Sí? A ver, entonces miremos un ejemplo. Consideremos la combustión estequiométrica, en este caso de aire y metano, una temperatura constante de 1800 Kelvin y una presión de 101.3 kilopascal. Pues en este caso, modelo simplificado, usando una reacción global de un solo paso, estime la cantidad de tiempo requerido para consumir completamente el combustible. ¿Sí? Entonces, bueno, empezamos con lo que vendría a ser la reacción de metano. Entonces, CH4 más, en este caso, el aire, 3.76 de nitrógeno, ¿sí? Va a producir CO2 más H2O más la cantidad de nitrógeno que nosotros tengamos, ¿sí? Por lo general utilizamos este alfa más beta sobre 4 menos gamma sobre 2 y utilizamos ese para representar básicamente lo que tenemos. Entonces aquí número de carbono es 1, número de hidrógeno es 4. 4 dividido para 4, esto es 2. Entonces aquí utilizaremos el 2, aquí es el alfa, entonces solo el 1, ¿sí? Y aquí beta sobre 2, entonces esto sería 2 hidrógeno. Para la producción de nitrógeno, bueno, aquí ya lo puedo hacer el mismo balance, pero es este conjunto que yo tengo aquí multiplicado por los 3.76 de nitrógeno, ¿no? Entonces 2 por 3.76, lo que me da los 7.52 de nitrógeno. La reacción global, la tasa de reacción básicamente de progreso en este caso va a ser el exponente preexponencial que yo tendría del metano y el oxígeno, el coeficiente preexponencial, el exponente de la energía de activación, negativo la energía de activación sobre el constante de gas universal por la temperatura. Y esto lo multiplicamos por concentración de combustible a la A, concentración de oxígeno a la B. Entonces, bueno, necesitaríamos información básicamente de esto. Esto se obtiene de la tabla 3.1. Entonces, buscamos información del metano, pues A0, 1.3 por 10 a la 9, ¿sí? Energía de activación, 48.4 kilocalorías por mol. El exponente A me dan negativo 0.3. El exponente B igual a 1.3. Y la relación de energía de activación con respecto al constante de gas universal me dicen que es igual a 24.358 Kelvin, que se corresponde, ¿no?, a la energía, a la temperatura de, corresponde a la temperatura de activación. ¿Sí? Una vez que tenemos esta información, pues lo que yo hago es insertar esta información dentro de mi balance de energía. Bueno, aquí representado básicamente lo que yo tengo, ¿no? La reacción metano que acabamos de hacer, la representación de esto y donde obtengo los respectivos datos, ¿no?
Entonces, yo estoy utilizando básicamente estos datos representados aquí, ¿no? ¿Sí? La velocidad de la reacción, entonces, global de consumo para el metano. Yo tendría básicamente el consumo de metano con respecto al tiempo. Va a ser igual a esta tasa de producción de metano, igual a menos la tasa de la reacción, ¿sí? Que corresponde a esta expresión que es la que vemos aquí. Si utilizamos la ley de gases ideales, pues podemos encontrar las concentraciones para las condiciones a 1800 Kelvin y una presión de 101.3 kilopascal. Pues utilizando la conocida ley de gases que probablemente la recordarán como PV es igual a nRT, puedes encontrar la concentración. Concentración no es nada más que el número de moléculas que tú tienes, número de moles dividido para el volumen. ¿Sí? Entonces lo que tú quieres tener es este número de moles dividido para el volumen. Entonces lo reexpresas en esa forma, pues el número de moles para volumen es igual a la presión dividido para el constante de gas universal dividido para la temperatura. ¿Sí? Pues, ¿qué encuentras ahí? Que es para cada componente, eso es lo único, va a tener su respectiva presión, la presión total por la fracción que tenga de ese componente. Entonces, lo que yo quiero es la fracción molar de cada compuesto. ¿Sí? Entonces, la fracción molar de oxígeno, pues miro el número de moléculas, divido para los totales. Esto vendría a ser mi 0.19. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el oxígeno es responsable por 19% de la presión que tú tienes en toda la mezcla. ¿Sí? Lo mismo hago para el metano. El número de moles que yo tengo de metano divido para el número de moles totales, 0.095. ¿Sí? Y por ende puedes sacar la concentración de oxígeno y la concentración de metano. Concentración de oxígeno 1.28 por 10 a la menos 6 mol por centímetro cúbico. Concentración de metano 6.4 por 10 a la menos 7 moles por centímetro cúbico. ¿Sí? Tienes entonces una velocidad inicial de consumo de lo que vendría a ser el metano. Para esta reacción, consumo respectivo del metano con respecto al tiempo va a ser igual a este exponente preexponencial, el coeficiente preexponencial, el exponente de energía de actividad, temperatura de activación, dividido la temperatura real, ¿sí? Que yo tengo 2800, multiplicado por la concentración del combustible, concentración del oxígeno, elevado a su respectivo coeficiente, pues me dice que yo tengo una velocidad de consumo de metano de 2.72 por 10 a la menos 3 moles por centímetro cúbico segundo. Ahora, suponiendo que el consumo sea constante, el tiempo en que se consume todo el metano, pues va a depender de la concentración. ¿Sí? Entonces, la concentración dividido para básicamente la velocidad de reacción, entonces me diría que se consume en 0.24 milisegundos. En verdad no se va a consumir en ese tiempo, se consume porque va a depender de esta concentración que tienes aquí, ¿sí? Entonces, la velocidad de tasa, la velocidad de la reacción también depende de la concentración que tú tienes del consumo. Entonces, debido
a la concentración de ambos, combustible y oxidantes, va a decrecer con el tiempo, igual de manera con su velocidad de consumo. Entonces, si tienes una mezcla estequiométrica entre aire y metano, va a existir también una relación directa entre las velocidades de consumo de oxígeno y de metano. Entonces, por ejemplo, vemos la reacción que nosotros teníamos aquí. Tienes para cada mol de combustible, pues tú consumes 2 moles de oxígeno. Eso quiere decir que el consumo de oxígeno es 2 veces mayor que el consumo de metano. ¿Sí? Entonces, el consumo de oxígeno es 2 por el consumo de metano. ¿Sí? Vemos básicamente esa reacción global de un solo paso. Representa básicamente el oxígeno, variación con el tiempo desde la concentración inicial. ¿Sí? Siempre va a ser igual a este 2 por la concentración que yo tenga de metano. ¿Sí? Es básicamente esto es reconsumido con el mismo valor. ¿Sí? Entonces lo único que me queda aquí vendría a ser este 2. Consumo del combustible, pues también puede ser, puedes básicamente representarlo únicamente en base a la concentración de combustible, como tienes una relación que me dice el consumo de oxígeno en base al consumo de combustible, ¿no? Entonces, técnicamente puedes venir a combinar consumo que yo tendría de combustible con el consumo de oxígeno, reemplazando este consumo de oxígeno, la concentración de oxígeno con la concentración doble concentración básicamente del metano. Combino estos dos, ¿qué me dice? Que consumo de metano pues va a ser también una función del concentración de este metano, ¿sí? Que a la final es un tipo de ecuación diferencial, ¿no? Ecuación diferencial de primera orden. El consumo de metano con respecto al tiempo es igual a básicamente el consumo que yo tengo, como es concentración que yo tengo de este metano por un coeficiente. ¿Sí? Representando esa solución, pues tienes una forma exponencial de lo que vendría a ser el tiempo, ¿no? Entonces eso ya sería una representación más exacta de lo que tendrías, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese consumo? Entonces, empezando desde el 100%, veríamos esa descendencia, pero va cambiando con respecto al tiempo, entonces va acercándose hacia una asintótica de cero, no en ese tiempo. El tiempo de vida media es más comúnmente utilizado para representar el tiempo de vida que tú tendrías de esa concentración. Entonces, cuando llegas a la mitad de concentración del combustible, ha disminuido a la mitad de su valor, y eso según la figura pasaría en 0.16 segundos. Entonces, cuando llegarías acá, ¿sí? Es muy comúnmente utilizado para representar este tipo de problemas. Entonces, tiempo de vida media, 0.16 segundos según la figura 3.5, que es la que acabamos de ver. Puedes hacer una estimación del tiempo para que se consuma básicamente totalmente el metano, será cuando su concentración caiga debajo del 5% inicial, ¿sí? ¿Por qué no lo hago en base al final? Pues porque como es una función asintótica, este se va acercando poco a poco a cero. Entonces es un límite que tú tengas. Entonces una aproximación de esto vendría a ser
calcular el tiempo de vida en 5%. Entonces, menos el logaritmo natural de 0.05 dividido para, en este caso, 4245, que es la representación de esta formulación que yo tengo aquí. ¿Sí? Me daría 0.71 milisegundos, que es mucho más representativo que el valor inicial que habíamos estimado aquí, ¿no? Porque esta concentración no es constante, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, obviamente, esto considera que tú tienes una velocidad mucho más rápida, porque si permanece una concentración más alta, pues tu velocidad de reacción también es más rápida. Pero como tu concentración va a ir disminuyendo, tu velocidad de reacción también va a ir disminuyendo. ¿Sí? Entonces de ahí salen los 0.71 milisegundos. Ok. Sigamos con la velocidad de progreso dependiendo de la presión. Pues, además de tener una estrecha relación con la temperatura, también la velocidad de progreso va a depender de la presión, de la a través básicamente de la concentración de su especie. ¿Por qué? Porque si tomamos el modelo de gas ideal, pues vemos que la concentración es básicamente una función de esa presión. ¿Sí? Entonces, por ende, puedes reemplazar la concentración que yo tengo aquí con la fórmula de gas ideal y representarlo como una presión. Entonces, lo que vemos es que esta tasa de reacción que yo tengo para la combustión es proporcional a la presión a la A más B. Entonces va a ser dependiente del tipo de combustible que yo tenga en ese caso. Entonces, basados en el modelo químico de un solo paso, la suma de A más B está en el rango siempre de 1 a 1.75. Entonces, cuando la presión se duplica, la velocidad de la reacción puede triplicarse, lo que significa, ¿sí? En base a esta relación, ¿no? Disminuyendo el tiempo de consumo respectivamente. Pues el tiempo químico, que es lo que vendría a ser el tiempo de la reacción, va a ser proporcional a la concentración dividido para lo que vendría a ser la tasa de consumo de ese combustible. Proporcional entonces a la presión total dividido para la presión A más B que yo tendría. Y por ende 1 menos A más B o presión a la menos 0.75. ¿Sí? Quiere decir que tu tiempo químico obviamente se reduce con la presión. Ahora, un nuevo concepto que se introduce aquí se llama el heat release rate o el valor velocidad de calor liberado. ¿Sí? Esto es algo muy útil para ver la cantidad de energía que se libera en un dado tiempo. Entonces, cada reacción va a liberar energía, pues eso va a depender de el consumo de combustible que tenga, la tasa de reacción, ¿sí? Entonces, el heat release rate es una función de la velocidad de consumo que tiene el combustible con respecto al tiempo, ¿sí? La masa de combustible que yo tenga multiplicado por su calor de combustión. Este QC indica básicamente la energía calorífica disponible para ser convertida en el trabajo mecánico para ser controlada en caso de la combustión sea accidental. Entonces, es muy útil este valor dependiendo obviamente de tu área de estudio, ya sea para aprovechar la energía o para disminuir el riesgo. Hacemos entonces un modelado de la cinemática de las reacciones químicas con una descripción detallada.
Pues lo antes mencionado, básicamente tomamos la química total de un solo paso, va a tener muchas reacciones. El modelado numérico que fue usado para el entendimiento básicamente de esta complejidad de la combustión química también se toma en cuenta. Mostraremos un ejemplo detallado de la combustión entre aire y metano. La ruta de la reacción que se muestra básicamente en el recuadro que vimos son aquellas que no involucran rutas químicas que sean importantes bajo condiciones de altas presiones o mezcla enriquecida. Entonces aquí las que les mostré básicamente en el apéndice, la química que involucra básicamente el C2 es iniciada a través de una recombinación que yo tendría de CH3 con la tercera molécula para formar este C2H6, siendo importante cuando la temperatura es elevada. El apéndice B, tabla B, que en el apéndice 4, detalla pasos elementales, en este caso para metano y aire, ¿sí? Utilizando esta reacción en forma de Arrhenius, ¿sí? Los pasos elementales importantes en este mecanismo, tanto como para ramificación, como para terminación de la cadena, y podemos acotar algunas ideas. Pues en base a estas reacciones elementales se puede también hacer el estudio de cuáles requieren una mayor energía de reacción, ¿sí? Son las más difíciles de conseguir. Pues tiene sentido que empezar con la rotura de la cadena, ¿sí? Es una de las reacciones más importantes de notar, porque ya la formación de diferentes radicales, por ejemplo, esta requiere cero energía, ¿sí? Entonces puedes libremente formar estos radicales como son representados aquí, ¿sí? Y cada uno asociado, claro, con su A o B, energía de activación que tendría, y puedes representar todo el sistema, si es que así lo deseas, básicamente bajo este esquema. Para la concordancia de datos experimentales, lo que encontramos que el constante de gas, velocidad, incluye un término extra. Entonces, constante de la reacción va a ser igual a la energía, bueno, el coeficiente preexponencial a O, como también este TB, ¿sí? Multiplicado por el exponente EA dividido para el constante de gas universal y la temperatura. El paso de iniciación va a tener una energía de activación grande, de iniciación. Eso siempre ocurre. O sea, para iniciar la reacción tú necesitas una gran cantidad de energía para romper esos enlaces. Eso es el caso de hacer el CH4, ¿no? CH4 para formar el primer radical de CH3 es un paso importante y requiere una energía de activación, como vemos, de 50.000 Kelvin, una temperatura de activación. Esta energía de activación pues proviene de un tercer cuerpo que impacta básicamente sobre esa molécula para recombinarse con esa molécula que yo tendría. Pero en cambio, una energía de activación de cero requiere cero esfuerzo para recombinarse, entonces puede libremente formar otro tipo de moléculas hasta que forma la que le interesa. Entonces, una representación de este modelado de lo que vendría a ser el CH4 hasta la formación final de básicamente el CO2. Varios pasos intermedios, formación de radicales que tú tienes aquí, que conlleva hasta básicamente la reacción final. ¿Sí? Entonces, muchos pasos intermedios que puedes tener, como vemos en el camino. Y es un modelado simple, ¿no? De diagrama flujo de lo que vendría a ser combustión de metano, que como hablamos anteriormente, metano es uno de los combustibles más simples, el hidrógeno sería el más simple que
que tenemos, pero como metano no le sigue muy lejos, pero sin embargo tiene muchas reacciones elementales y ahí está mostrado ahí. Para el caso de la constante de velocidad delantera, monóxido de carbono, por ejemplo, combinándose con radical de OH para formar CO2 y un radical de hidrógeno, pues tiene una constante de reacción delantera de 1.51 por 10 a la 7. De temperatura a la 1.3 con un exponente de una energía de activación de 381. El término de dependencia aquí va a depender de la temperatura, a pesar de que se observa que en una temperatura de activación, como aquí vemos pequeña, la 381, ¿sí? En comparación a las reacciones de dos cuerpos, KF sigue aumentando el rango de reacción entre 300 y 2000. Entonces, como se muestra en la figura 3.7. ¿Sí? Entonces, aquí tienes la reacción delantera de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Y la reacción, bueno, aquí en básicamente centímetros cúbicos por mol por segundo, ¿sí? La tasa delantera versus temperatura para formación de CO más OH igual a CO2. En cambio, en el lado izquierdo, básicamente una dependencia pobre con la temperatura, ¿sí? Que es la que vendríamos ahí. Vendríamos a ver ahí. Estos son perfiles de las mayores especies producidas versus tiempo durante la combustión a una presión de 101.3 kilopascales en la gráfica de acá y en cambio a 1.013 megapascales, o sea, un orden de magnitud de diferencia. O sea, diferencias que vemos importantes, bueno, es combustión de metano, ¿no? Consumo de metano, básicamente el consumo de metano va pasando mucho antes en con un aumento de presión, ¿sí? Para lo que vemos es que los tiempos aquí están mucho más reducidos, ¿no? Estamos hablando de 0.00004, ¿sí? Acá en cambio termina en 0.0015, ¿sí? Entonces un consumo mucho más rápido, ya con el aumento de presión. La misma formación es mucho más limpia para lo que vendría a ser H2O. Bueno, lo que podemos hablar de la dinámica es similar, ¿no? O sea, producción de CO2 va aumentando después de un tiempo dado de lo que vendría a ser la reacción. Tienes el pico de CO, pero va disminuyendo mientras más largo sea la reacción también, ¿sí? Entonces va disminuyendo hacia cero. El consumo de oxígeno es la misma representación, o sea, muy similares, pero los tiempos son diferentes aquí. Aquí, en cambio, perfiles intermedios de las especies de radicales versus tiempo durante la combustión. De nuevo, 101.3, o sea, condiciones atmosféricas, y en cambio 10 atmósferas, que vendría a ser un orden de magnitud superior, básicamente a mayor presión. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues la formación de radicales, especialmente CH2O. En este caso que se forma este radical al inicio, ¿sí? Luego se va consumiendo radicales, otros radicales, bueno, OH, H. En producción de H es mucho menor que básicamente condiciones ambientales.
los radicales que nosotros tendríamos aquí y bueno, un poco de diferencias en comportamiento, pero bueno, como lo que vemos también representado aquí, la escala de tiempo, ¿no? Reducida 0.0004, cambia aquí 0.0015. Tiempos mucho más pequeños y cortos a una mayor presión. ¿Qué? Pasamos a equilibrio parcial. ¿Sí? Equilibrio parcial, definimos la dificultad de medir diferentes radicales a altas temperaturas. Entonces esto ocurre cuando superamos la barrera de 1500. Posible es hacer una estimación de la concentración de radicales suponiendo que a pesar del proceso de combustión no está en un estado de equilibrio. Hay unos subgrupos en las reacciones que sí lo están y eso es interesante también ir evaluando. Bajo esta suposición se dice que el proceso de combustión está en un estado de equilibrio parcial. Pues por ejemplo, se puede hacer la estimación de la concentración del átomo O, ¿sí? O sea, radical O. Si la reacción, por ejemplo, de O2 es la separación de O, se supone que en equilibrio la reacción delantera igual a la que reacción trasera, básicamente la formación, va a ser igual a la concentración que yo tenga de O. Entonces eso va a tener una dependencia justamente entre los dos constantes de la reacción. Combinamos estos dos constantes para formar este Kc, ¿no? el constante de equilibrio. ¿Sí? Otra reacción que se puede suponer en equilibrio, el H2O, para formar este radical. Bueno, combinar básicamente con OH para H2O y H. ¿Sí? Relacionando básicamente concentración de OH dentro de esta reacción. Durante la combustión de hidrógeno, pues tienes las siguientes reacciones que pueden suponer equilibrio a altas temperaturas. Reacción 1, 2, 3, las representadas aquí. Entonces, esto tiene una formación de estos radicales que son los representados aquí. Se hace la suma respectiva de cada una de las reacciones que produce estos radicales para obtener esta concentración total, ¿no? Y bueno, por último, podemos discutir lo que se llama un estado de cuasi estático, ¿sí? Cuando las subespecies, las especies intermedias de la combustión, en algunos casos tienen una tasa de consumo que es mucho mayor que la tasa de producción. Suponemos que la tasa de producción y consumo que tiene son las mismas. O sea, por ejemplo, producción, se produce lo que vendría a ser este radical de C en una reacción, pero también se consume en otras. Entonces, tu resultado neto es básicamente que tienes una concentración ahí de básicamente igual a cero, porque todo lo que produce en una reacción pues va a volver y va a consumirse en otra. Entonces, como la tasa de consumo de carbón va a depender, resolviendo básicamente esa reacción, pues podemos suponer este balance cuasi estático. ¿Sí? Entonces, para básicamente esta relación. Quería revisar algunos de los ejemplos también aquí mostrados de estos estados cuasi estáticos. ¿Sí? Entonces el ejemplo 3.2, por ejemplo, consideramos dos reacciones del mecanismo de Seldovich, de lo que vendría a ser la formación de ácido nítrico. ¿Sí?
Entonces tiene la combinación de nitrógeno con radical de oxígeno para formar NO y radical de N. Este tiene una respectiva tasa de reacción que es la representada aquí. Y el radical de N combinado con el oxígeno para formar este NO y el oxígeno, y tiene esta reacción, constante de reacción, que es la representada aquí. Asumiendo básicamente que el átomo N es esté en un balance cuasi estable, pues derivamos una expresión básicamente para la concentración de N, ¿sí? Entonces, como vemos, en el uno es un producto, en el otro es un reactante, ¿sí? Entonces, la tasa de consumo de este N con respecto al tiempo va a depender de la tasa del coeficiente delantero, que vendría a ser este de aquí, por lo que vendría a ser concentración de nitrógeno por la concentración de oxígeno, menos, en este caso, la tasa que le consume. ¿Qué lo consume? Esta reacción, la segunda reacción, ¿sí? Entonces, y eso, si están en en un estado cuasi estado estable, un estado cuasi estado estable. ¿Por qué le llaman así? Simplemente porque estamos hablando de los radicales dentro de la reacción durante una reacción constante, ¿sí? Así, combinando básicamente estas dos formulaciones, pues puedes representarlo en la concentración de nitrógeno como esta formación de estos dos reacciones que tendríamos aquí. Por ende, una aproximación de la producción de NO en base a esta producción de consumo de nitrógeno, podemos decir que este NO con respecto al tiempo, el consumo de NO con respecto al tiempo, producción de NO con respecto al tiempo, va a ser igual a la reacción que tiene delantera de N2 con O, la reacción delantera que tiene N con O2, y por ende 2 por la reacción delantera, porque esta va a depender de la misma, ¿no? De la otra, como vemos ahí. Se puede aproximar a esta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, eso quería revisar ahora para que tengan una idea también de lo que estamos hablando. Los otros son similares ya. La próxima clase podemos ir revisando algunos de los problemas del capítulo 3. Hoy día les voy a asignar el deber del capítulo 3 para que puedan ir resolviendo ese deber. Ya dado aquí ya del capítulo 2 espero ya hayan podido resolver, dado que se tienen que entregar hoy día, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto dar esta clase. Espero puedan, si tienen alguna consulta, pregunta, igual me pueden escribir por el Teams. ¿Sí? Entonces yo intentaré responder o simplemente discutirlo en la próxima clase también, si es que hay algo que no hayan entendido, ¿sí? Muchas gracias por su atención y bueno, de aquí nos vemos el día martes a la misma hora, ¿sí? Asegúrense de revisar el aula virtual para el deber del capítulo 3, como dije. Ya lo voy a postear después de esta clase. Listo. Muchas gracias y pasen bien.